Hola mi gente, bienvenidos a una clase más. Una de las cosas que en ocasiones tenemos que hacer en Excel es trabajar con valores que se encuentran en diferentes hojas de cálculo. Y es lo que se va a explicar en este video. Tenemos tres hojas, reporte de ventas 2025, 2026 y el consolidado donde vamos a realizar todos nuestros cálculos. Vamos a ser un poco didáctico en la explicación de este video. Primero lo que no se debe hacer y posteriormente la forma correcta. Entonces, para nuestra vendedora Carolina Herrera, necesito el total de ventas del año 2025. Nos vamos a la hoja de ventas 2025 y aquí tenemos en la celda F4, tengo que tiene unas ventas de $15,825. Lo lógico sería copiar esta celda y pegarla en el consolidado. Vamos a ver qué sucede. Pongo control C, cogemos y nos situamos en la celda B4, control V para pegar, y como pueden darse cuenta nos sale un error. Ese error se debe a las referencias relativas. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos nuevamente a ver la fórmula de esa celda, en la F4, pueden darse cuenta que me coge 4 valores de celdas a la izquierda. Y en nuestra hoja de consolidado no tengo 4 celdas a la izquierda. Entonces por eso nos sale ese error de referencia. Vamos a borrar la información de esta celda. Y otra cosa que es un error de principiante, y no se preocupen porque aquí estamos para enseñar y evitar que les suceda, es que por ejemplo nosotros volvemos a copiar la celda F4 y la pegamos en la celda B4. Pero la pegamos con las opciones de pegado, que es de pegar valores. Claro que vemos que es el mismo valor, pero es una pésima idea, porque si actualizamos el dato de la hoja 2025, le ponemos, por ejemplo, 7000, pueden darse cuenta que en la hoja de consolidado el valor sigue siendo 15,825, que es como copiamos la celda con valores. Y esto en un futuro causará bastante problemas. Aplastamos control Z para rehacer la acción y borramos este dato para explicar la forma correcta en la que sí se debe hacer. Funciona exactamente igual como hemos venido trabajando en los anteriores videos, cuando hemos vinculado una celda a una fórmula o función. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en esta celda E1 tenemos el valor de 500 y queremos que se nos vea reflejada en la celda B4, aplastamos igual y seleccionamos la celda E1 y damos Enter. Y si hacemos alguna modificación en la celda E1, automáticamente la modificación también se hace en la celda B4. Haremos exactamente lo mismo, solo que desde una hoja diferente. Borramos estos dos datos y presionamos igual y queremos el total de ventas de los vendedores del año 2025. Y nos vamos a la hoja de ventas 2025 y seleccionamos el vendedor asociado, que sería Carolina Herrera, y damos Enter. Usarlo de esta manera es muy importante, como ya se mencionó, porque si hacemos alguna modificación en la hoja de ventas 2025, también se actualizará en la celda B4. La estructura de la fórmula que acabamos de hacer es la siguiente. Siempre el nombre de la hoja, el cual es ventas 2025. Está cerrado por entre comillas y viene acompañado de un signo de exclamación y posteriormente de la celda asociada. Volvemos a hacer el mismo cálculo con la hoja del consolidado de la celda C4, que es el total de ventas 2026. Ponemos igual, nos vamos a la hoja ventas 2026, damos clic en la celda F4 y presionamos Enter. Pero antes de continuar, pueden darse cuenta de cómo van modificándose los valores que se encuentran en nuestra barra de fórmulas. Para el siguiente cálculo de total de ventas, nos vamos a la opción de autosuma y presionamos Tab. Ahora para las comisiones vamos a realizar un pequeño cálculo. Ponemos igual, damos clic en ventas 2025, seleccionamos la comisión, aplastamos el signo más, vamos a la hoja de ventas 2026,
Nos vamos al mismo apartado de comisión, aplastamos la celda y damos Enter. Esta pequeña operación que acabamos de hacer también funciona con los restos de operadores. Puede ser fórmulas o funciones de cálculos entre hojas de Excel. Ahora para llenar los otros datos seleccionamos toda la fila desde la B4 hasta la E4 y damos doble clic. Y automáticamente esto funciona como el autorrelleno de referencias relativas. Y bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Espero que hayan comprendido sobre el tema del cálculo entre hojas de Excel. No es muy complicado. A medida que vayamos viendo los otros cursos, reforzaremos más los conocimientos y vendrán cosas un poquito más complejas. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.